Sea cada uno de ustedes bienvenidos en esta hermosa hora. Aquellos que nos ven en las redes sociales, también bienvenidos. ¿Cuántos vienen con un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios en esta hora? Dios siempre tiene algo especial para nuestras vidas. Y este es un día especial, cual si estás aquí es por la misericordia de Dios. Hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés capítulo 5. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, oh Señor, pidiéndote, Señor, la guía de tu Espíritu. Tú que conoces todas las cosas, Señor, estás en este lugar para dar vida, para restaurar corazones quebrantados, para traer sanidad al enfermo, traer gozo y alegría a aquel que está triste, traer ánimo y fortaleza a aquel que está desanimado. En el nombre de Jesús, háblanos en esta hermosa hora. Gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén y amén. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos prometido algo y a pasar del tiempo se nos olvida? Muchas veces hacemos promesas a nuestros hijos, nuestros cónyuges, no se diga los políticos, ¿verdad? Como prometen cosas, ya cuando están en el poder se les olvidó. Los novios antes de casarse prometieron cosas, después del matrimonio se olvidan. Bueno, y así tantas promesas que muchas veces hacemos, que eso a veces nos da una mala reputación. A veces alguien nos conoce que este solo dice pero no cumple. La importancia, hermanos, de la credibilidad. Cuando prometemos algo, a veces hacemos promesas y no las cumplimos. Bueno, en el Antiguo Testamento, aquí el hombre más sabio nos recuerda la importancia de muchas veces pensar bien las cosas antes de prometer. Porque más vale no prometer que luego prometamos y que no cumplamos. Bueno, también en la antigüedad hacían pactos, juramentos entre hombres y ponían a Dios como testigo. Cuánto más delicado es hacerle promesa a aquel Dios, creador de los cielos y la tierra, aquel que vino y entregó su vida en la cruz por nosotros y no cumplamos algo que le hemos prometido. Bueno, esta es solo la introducción al mensaje que viene en esta hora. Le voy a predicar bajo el tema recuperando lo perdido, porque de eso se trata, de un pacto que hubo entre dos amigos que debía cumplirse. El rey Saúl aún reinaba sobre Israel, pero la presencia de Dios ya se había apartado de él. Él había desobedecido a Dios y por esa desobediencia, la presencia, la cobertura de Dios ya se había apartado de él. Y dice la Biblia que un espíritu de parte de Jehová, un espíritu malo venía y atormentaba. Saúl era atormentado todos los días por un demonio que se apoderaba de él y causaba temor y aflicción en el corazón de Saúl. Venía, el rey David ya había sido ungido, pero todavía no era el rey. Saúl todavía era el rey, aunque la presencia de Dios ya no estaba con él. Él seguía reinando. Y David, un joven que tocaba el arpa, era llamado cada vez que Saúl era atormentado por este demonio. Venía David, hermanos, a tocar el arpa delante de Jehová y los demonios huían y dejaban en paz al rey. Bueno, todo esto empezó a ocasionar celos en el corazón de Saúl. Y él ya había dispuesto en su corazón acabar con David. David iba a ser el rey sucesor después de Saúl. Hermanos, pero había un problema.
Saúl tenía un hijo llamado Jonatán, que era amigo íntimo, era uña y carne, como dicen, ¿no? Entre David y Jonatán. Tanto era ese amor que hoy en día muchos homosexuales tuercen ese pasaje de la Biblia para justificar su pecado, diciendo es que Jonatán y David se amaron tanto, que hicieron un pacto de amor, un pacto de misericordia, hermanos, entre ellos. Y es verdad, ellos se amaban tanto que hicieron un juramento. Mira, le dice Jonatán, hagamos un pacto. Mi papá quiere terminar con tu vida, pero tú y yo somos grandes amigos que nos amamos tanto que no voy a permitir. Cada vez que mi padre intente algo contra ti, yo te lo haré saber. ¿Me lo juras? Te lo juro. Es más, vamos a ir más allá. Pongamos a Dios como testigo entre nosotros, que si yo muero primero, tú vas a cuidar de mis hijos, tú vas a cuidar de mi descendencia. Por favor, que no termine mi descendencia, que siempre en tu casa, David, haya alguien de mi descendencia. Y si tú mueres, David, yo cuido de los tuyos. Ese fue el pacto que hubo de misericordia entre estos dos amigos. Entonces, es importante, hermanos, que cuando nosotros hagamos una promesa, un pacto, en que sea entre nosotros, cumplamos. Dice el apóstol Pablo, un sí es un sí y un no es un no. A veces por no quedar mal, muchas veces nos echamos cargas, compromisos que luego no podemos cumplir. Y ahí viene y nos tachan, nos tildan, nos señalan como mentirosos. Bueno, es lo mismo que sucedió aquí. David había hecho un pacto y Dios mismo fue testigo de ese pacto. Y el tiempo pasa. Viene una batalla, viene una guerra entre Israel y los filisteos. Y en esa batalla, hermanos, muere el rey Saúl. Mueren sus hijos, incluyendo Jonatán, el amigo íntimo de David. Y eso causó un dolor, un vacío, una tristeza en el corazón de David. Pero había un pacto que había que cumplirse. Pero pasó el tiempo, hermanos. Pasó el tiempo y a David se le olvidó eso. Fíjese que en la antigüedad, cuando un rey moría en batalla, era la costumbre o era una táctica de guerra que el rey contrario entraba, invadía y acababa con toda la realeza, acababa con todos los hijos, los descendientes. ¿Para qué? Para que no hubiera un sucesor, otro rey que se levantara descendencia del rey muerto, para que no hubieran guerras, no hubieran venganzas después. Entonces había que acabar con toda la descendencia del rey. Y por eso acabaron con toda la casa de Saúl, con todos los hijos y nietos, lo que encontraron en el camino. Pero sabe que hubo uno que logró sobrevivir. Un hijo de Jonatán. Miren, 2 de Samuel, capítulo 4 y versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza, su niñera, su babysitter, le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora sí ya sabe de quién estamos hablando. Usted ha escuchado la canción, ¿no? Que el rey lo mandó llamar. Hasta ahora va a entender esta historia y nunca se le va a olvidar jamás. Porque hoy vamos a aprender algo muy especial en esta historia. Mefiboset. Vamos a ver también los nombres en la antigüedad. Cada vez que un padre le nacía un hijo, le ponía un nombre, pero no nada más porque Julanito se llama así. Es porque tiene un significado. Siempre los nombres en el Antiguo Testamento tienen algo, un mensaje. Eran proféticos. En este caso, Mefiboset quiere decir aquel que termina con la vergüenza. Mefiboset, hermanos, el único hijo de Jonatán. ¿Por qué? Dicen algunos comentaristas
que en la antigüedad era como tipo de maldición el no engendrar hijos, el ser estéril, las mujeres. Era como vergonzoso, eran como vistos como que estaban bajo maldición. Esa era la tradición de la cultura judía. Entonces para las mujeres era más el sentimiento, la emoción, era mucha la tristeza. Si no, acuérdese Ana, cuando no podía tener hijos, cómo se burlaba, ¿verdad? La otra esposa. Entonces ella clamó y oró a Dios por un milagro y Dios le contestó. O sea, era triste ver que otras madres pudieran acariciar su bebé en sus brazos y ella no poder. Para un hombre era diferente. Para un hombre era más la vergüenza. ¿Cómo? Si yo soy hombre, soy macho, ¿cómo que no voy a tener hijos? Entonces, dicen los comentaristas que posiblemente eso fue lo que pasó con Jonatán. Se oían rumores sospechosos que andaba de amoríos con David. ¿Sí va entendiendo? Habían rumores sospechosos ahí que parecían cosas raras entre David y Jonatán. Y luego no puede tener hijos, se casa y no puede tener hijos. Cuando de repente cae uno, dijo, ya sé, Mefiboset le voy a poner como nombre. Este me va a quitar la vergüenza. Se acabó la vergüenza para mí. Este hijo ahora va a quitar todas esas burlas que la sociedad ha hecho sobre mí. Entonces, hermanos, pasan los años. 5 años tenía este muchachito cuando él no había nacido lisiado. Él era normal, pero en el escape, ahí fue donde sufrió ese accidente y eso lo marcó toda su vida. Pasaron los años, ya tenía 20 años reinando David, y como a nosotros los hombres se nos olvidan lo que prometemos muchas veces, como los políticos, se le olvidó al rey. Ya estaba en el poder, ya estaba todo bien, cuando de repente, pero acuérdese que Dios fue testigo y Dios no se le olvida. Dios siempre nos recuerda muchas veces cosas que hemos prometido, y mientras vaya predicando, a muchos Dios le va a hacer volver de ciertas cosas que aún están pendientes en tu corazón. Hermanos, y David un día comienza a inquietarlo el Espíritu Santo en su corazón. Acuérdate, hay un pacto, hay algo. Y comienza David a inquietarse en su corazón. Dice que reúne a todos sus sirvientes y le dice, ¿alguien conoce a alguien, que algún descendiente de Saúl que haya sobrevivido? Es que yo hice un pacto. ¿Alguien sabrá algo? Y nadie decía nada. Nadie se atrevía a abrir la boca. Que pensaron, este va a matar, porque era la costumbre, había que matar a los sobrevivientes. De repente se para uno llamado Siba y lo traen ante el rey. Miren 2 de Samuel, capítulo 9 del 1 al 4. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y dice Siba, y Señor, soy yo. Entonces le dice, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondiendo al rey, dijo, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Por fin apareció un valiente. Por fin alguien iba a dar una noticia buena. Siba se atrevió a decirle al rey, yo conozco uno, pero no creo que te sirva de mucho. Está cojo. No hay ningún peligro tal vez para él. O no te preocupes de él, que no te puede hacer nada. Es inválido. Me imagino, ¿no? Tantas cosas que pudo haber pasado por la mente de Siba.
y se encontraba, hermanos, en un lugar escondido, porque hasta allá lo habían ido a meter, entre las montañas, en un lugar abandonado, en un lugar donde, dice por ahí el dicho, donde ni el diablo pasó por allá, escondido, remotamente escondido para que no lo hallaran. Pero mire, David se sentía culpable. Él sabía que había una cuenta pendiente con su mejor amigo. Y qué buena noticia eso, saber que su amigo estaba muerto, pero que había dejado un descendiente. Con más gusto él iba a hacerle el favor, ¿verdad?, al hijo de su mejor amigo, a Mefiboset. Y lo manda a traer. Pero antes de continuar con la historia, para que nosotros entendamos la misericordia de Dios, vamos a poner a David como un ejemplo de una tipología de Dios. Y usted dirá, ¿cómo así? Bueno, David hizo un pacto de misericordia con Jonatán. Dios ha hecho un pacto por amor a su nombre con el hombre de salvarlo. Desde que el hombre cayó en pecado y se apartó de Dios, quedamos expuestos a una condenación en manos del enemigo, directos a una condenación eterna. Pero Dios, en su misericordia, hizo un pacto con Abraham para de parte de Abraham levantar una descendencia del cual vendría Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, hermanos, ese es el pacto que Dios ha hecho, que Él enviaría a Jesucristo, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios cumplió hace más de 2000 años. Él envió a su Hijo Jesús a esta tierra a entregar su vida por nuestros pecados, a pagar el precio que tú y yo merecíamos pagar. Y mire, en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 28 dice, Jesús ya hablando, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí se está cumpliendo el pacto que Dios hizo para enviar a su Hijo Jesucristo a morir por una humanidad perdida. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros nos olvidamos de promesas y cosas que no cumplimos, que prometemos y no cumplimos, pero a Dios no se le olvida nada. Tampoco se le olvidó a David. Pero Jesucristo, hermanos, vino y pagó. Él derramó su sangre por medio de ese sacrificio hecho en la cruz. Y cuando uno recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu de Dios viene a nosotros y nosotros pasamos de ser simples criaturas a ser hijos de Dios, por medio de ese pacto de sangre que fue hecho en aquella cruz. Entonces pasamos a ser pertenencia de Dios, y por ese pacto Dios tiene que hacer algo a favor de la humanidad. ¿Qué hace Dios? Por ese pacto de misericordia, Él envía a buscarnos. Él manda a buscarnos y traernos a su palacio. Luego vamos a ir entendiendo lo que le estoy hablando. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y gracias a ese pacto de misericordia es que usted y yo estamos hoy aquí. Si el Padre no nos trae a Cristo, nosotros, hermanos, no estuviéramos acá. Nosotros no queríamos ser cristianos.
Nosotros no queríamos oír nada de las buenas nuevas. Nosotros no queríamos saber nada de Dios. Estábamos bien acomodados en nuestros pecados y nuestros delitos. Pero gracias a ese pacto de misericordia que Dios hizo a favor de la humanidad, Él envía y nos da la oportunidad de nosotros alcanzar esa misericordia. Si usted, hermanos, ha traído a alguien, no es cosa suya, es porque el Espíritu Santo tocó su corazón de llevarle la buena nueva a alguien, invitarlo, y el Espíritu Santo es el que lo trae. Nadie de nosotros queríamos nada con Dios. Dice Tito capítulo 3, versículos del 5 al 7. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nadie puede salvarse a sí mismo. No es por obras de justicia. No podemos comprar la salvación. No podemos nosotros ser salvos por buenas obras. No podemos justificarnos delante de Dios, porque dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, sino es a través de ese pacto de sangre que Jesucristo hizo en aquella cruz del Calvario, es que usted y yo podemos ser salvos, y hemos sido salvos el día de hoy. Y eso sigue vigente, hermanos. No es la religión que te salva, no son tus buenas obras, aunque estamos llamados a hacer buenas obras. Pero eso no es lo que nos da salvación, sino solamente Jesucristo. Es Dios quien nos busca y nos ofrece la salvación, pero depende de cada uno de nosotros si aceptamos venir ante el Rey. Sí iba a ir a traer a Mefiboset, pero dependía de Mefiboset si quería venir al palacio. Todos permanecíamos, hermanos, bajo muerte por nuestro pecado, pero Dios en su misericordia nos extiende su gracia para salvarnos a través de Jesucristo. La gente no quiere ni puede salvarse a sí misma, a no ser que la gracia de Dios le busque y cambie esa naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros. Porque hay un enemigo de nuestras almas que enceguece nuestro entendimiento. Y si no es a la misericordia de Dios que Él quita esas vendas, nosotros no podíamos ver la luz. Pero gracias a Jesucristo y al Espíritu de Dios que nos ha quitado esas vendas para que hoy gocemos de esos privilegios de la salvación. Es por misericordia de Dios y gracias a ese pacto que hoy somos salvos, y la salvación está disponible para todo aquel que aún no es salvo. Y eso va para todos, también para los amigos. Aún está disponible esa salvación hasta el día de hoy. Esas son las buenas noticias. La misericordia de Dios aún está vigente el día de hoy, pero depende de ti si abres tu corazón y dejas que Jesucristo entre a tu vida. Entonces, al igual que el pacto que Dios ha hecho con la humanidad, porque es Dios el que pacta con el hombre no puede pactar con Dios. ¿Sabía usted eso? No estamos al nivel de Dios, nosotros fallamos, somos imperfectos, pero Él no falla. Entonces eso fue lo que hizo David con Mefiboset. Él empezó a cumplir ese pacto que había hecho con Jonatán, pacto entre hombres, pero Dios como testigo. Y ahora él ya está reinando, y la alegría de David de poder por fin quitarse una culpabilidad, una deuda pendiente que había en su corazón, ahora él podía reivindicarse ante este hombre. Pero Mefiboset, hermanos, era el príncipe. Él por herencia debía heredar el trono, pero él estaba viviendo abandonado en miseria.
estaba entre las montañas, entre el desierto. Estaba en un lugar llamado Lodebar. ¿Sabe lo que significa Lodebar? Lodebar significa un lugar donde no existe nada, un lugar árido, un lugar desértico, un lugar refugio, apartado hasta allá entre las montañas donde nadie pasaba. ¿Por qué? Porque era un refugio donde corrían todos los leprosos, todos aquellos que eran rechazados por la sociedad, que no podían vivir entre las familias, entre la gente. Se iban a aquellos lugares a morirse solos. Y allá escondieron a Mefiboset, porque estaba lisiado, no podía caminar. Además, si lo encontraba el rey, lo podía matar. Lodebar es un lugar donde mueren hasta los sueños. Lodebar es un lugar de depresión. Lodebar es un lugar, hermanos, de ansiedad, de estancamiento. Un lugar de cojos donde el enemigo tal vez muchas veces nos puede meter a nosotros, donde no podemos caminar. Tenemos sueños, tenemos ilusiones, tenemos planes, pero algo sucedió, hermanos, en el corazón que nos estancó, que nos paralizó y que marcó nuestra vida. En ese lugar estaba Mefiboset. El futuro rey estaba ya abandonado, solo y triste, deseando tal vez un plato de comida. Pero había alguien que iba a hablar. Había alguien que se iba a acordar de él, porque Dios había oído ese pacto. Dios había estado cuando ellos hicieron ese juramento. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una promesa de la palabra de Dios para aquellos padres, para aquellas madres que están orando, que están clamando, que han hecho promesa al Señor. Sigue creyendo que ahora no lo ves, pero luego lo verás. Dios es fiel. Dios va a cumplir esa promesa. Dios va a cumplir ese pacto. Dios no va a permitir que tus hijos se pierdan. Dios no va a permitir que tus hijos se destruyan por el enemigo. Tal vez ahora los tiene adormecidos, pero Dios no se olvida que hay alguien allá, un Mefiboset que tal vez está llorando. Parece que ahora está gozando del mundo y el pecado. Mentira. Está sufriendo, está llorando, pero el orgullo no lo deja. Está enceguecido. Pero allá el Espíritu Santo lo está viendo. Solo es cuestión de tiempo. Sigue clamando, sigue orando, sigue confiando en esa promesa que Dios es fiel. Yo no sé cuál es el Lodebar en el cual tú has caído hoy, o cómo estás, en qué condición hoy has venido a este lugar. Pero yo tengo buenas noticias para ti. Dios te va a sacar de ese Lodebar donde has caído. Yo no sé cuál es el problema, la enfermedad, el diagnóstico, esa aflicción que te tiene atormentado, que no te deja dormir. Dios puede sacarte, solo cree. Él tiene poder para libertar, para sanar, para romper cadenas. Él es fiel, Él está en este lugar. Dale un aplauso al Señor. No porque lo merezcamos, es por amor a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel no falló? Y me imagino a Dios rascándose la cabeza. Ay, por amor a mi amigo Abraham no lo destruyo. Ahora, nuevo pacto, Jesucristo. Por amor a mi Hijo Jesucristo, veo las marcas en sus manos. Veo la corona de espinas en él. Por amor a ese sacrificio, no lo destruyo. Voy a extender mi misericordia hacia ustedes. Si está comprendiendo la misericordia de Dios, no es que merezcamos. Misericordia es que estábamos en miseria y que Él no nos va a pagar conforme a esa condición en que estábamos. No nos va a pagar con la misma moneda, sino que nos va a dar algo que no merecíamos. Esa es la misericordia de Dios. Y eso es lo que David está haciendo con el hijo de Jonatán, por amor a ese pacto. No porque Mefiboset era gran amigo, le caía bien a David,
sino porque había una promesa que había que cumplir. De igual manera Dios, no es porque seamos buenos, no es porque no hay nada bueno en nosotros, es por amor y misericordia que Él se ha fijado en ti, en ti, en ti y en mí. Es por pura gracia y misericordia que hoy estamos vivos. Entonces David llama a Siba y envía que vaya a traer a Mefiboset hasta ese lugar. Segunda de Samuel 9 del 5 al 7. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Se puede usted poner en los zapatos de Mefiboset? Lo manda a traer el rey. Este me va a volar la cabeza. Eso yo sé, ¿te imaginas? Porque muchas veces nos preocupamos nosotros antes de que sucedan las cosas, ¿no? O solo a mí me pasa. Pero hay veces que nosotros estamos con una ansiedad y empezamos a preocuparnos, ocuparnos antes de que sucedan las cosas. Y pensamos lo negativo. Pero las cosas no son. Ni durmió tal vez Mefiboset queriéndose escapar, pero no podía escaparse, ¿verdad? Donde lo llevaban hacia el rey, sin saber que era algo bueno que le iba a suceder. Cada vez que venimos nosotros ante Dios, son cosas buenas. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecirte, Dios quiere liberarte, Dios quiere hacer maravillas en tu vida. Y se presenta Mefiboset temblando, y David lo vio. Le dice: no temas, no te voy a matar, voy a extender mi misericordia, no porque me caigas bien, no por esto, sino porque hice un pacto de amor, de misericordia hacia tu padre, Jonatán. Entonces, hermanos, este hombre, Mefiboset, venía mal, venía tan golpeado por la vida. No solamente su invalidez, no solamente la pobreza, el rechazo, la burla, qué sé yo, todo lo que lo había marcado. Y esa es la condición en que muchos viven el día de hoy. Aunque muchas veces estemos aquí, que ya conozcamos del Señor, todavía hay cosas que han marcado nuestra vida, que no las hemos soltado. Y se refleja en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, en nuestro comportamiento. Yo no sé quién fue el que te marcó a ti. Yo no sé quién fue el que te abusó. Yo no sé quién fue aquel que dañó tu corazón, aquel que metió miedo y temor en ti. Te dice el Señor: hoy es el día que salgas de Lodebar. Hoy es el día que debes de salir de ese lugar donde se encuentras, de esa condición donde estás. Levántate. ¿Cuántos no perdieron sus sueños, su ambición de seguir adelante? Hay mucha gente habilidosa, gente, hermanos, de negocio, gente que está estancada, que no camina, porque algo vino y truncó ese sueño, algo mató tu ilusión. ¿O será la paz que te robó el enemigo? Llegó el desánimo, llegó, hermanos, el deseo de no querer ya vivir. Hay muchos que le llegan esos pensamientos. Eso es trampa del enemigo para estancar a la iglesia de Cristo. Oh, yo ya no quiero servir. Es una bendición, es un privilegio. No es porque tú seas importante, es por pura misericordia. Pero cuando empezamos a olvidar que es por puro amor y misericordia que estamos hoy vivos, y que es un privilegio venir a la casa del Rey, y que es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, lo haríamos con humildad, con gozo, con deseo, con todo el corazón. Eso es lo que Dios quiere, que no nos olvidemos lo que es la misericordia. Mefiboset merecía la muerte porque era hijo de Saúl, pero al contrario, ese pacto de amor,
vino y en vez de muerte recibió vida. Es lo que hace Cristo con nosotros. Merecíamos la muerte. Estábamos muertos en pecados y delitos. Y aún Él se entregó por nosotros, por amor. ¿Por qué despreciar? ¿Por qué rechazar ese amor? Hermano Mefiboset se quedó sorprendido. ¿No me vas a matar? Y me está dando todos esos ofrecimientos. Pero aquí donde viene también Siba. Muy importante, hermanos, que reconozcamos que Siba también juega un papel muy importante, porque si Siba no hubiera hablado, si Siba se hubiera hecho el loco, no, pues yo no sé nada. Siba también representa como el Espíritu Santo de Dios. Siba conoce la condición, sabe que hay uno que está sufriendo, que hay un descendiente, sabe que hay uno que está mal. Y él se va, yo sé dónde está. Y corre a buscarlo a la montaña y lo trae. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos redarguye de pecado y es el que nos trae a Cristo. Siba, hermanos, si él se calla, este hombre jamás hubiera salido ni hubiera recuperado todas esas cosas que le pertenecían. Mire lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. O sea que el Espíritu Santo nos conduce hacia Jesucristo. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muchos de nosotros, cuando el Espíritu Santo nos alcanzó, nos fue a buscar, estábamos en la misma condición, escondidos, avergonzados por los fracasos, por los traumas de la vida, por los golpes de la vida, por el dolor y la traición que este mundo nos ofrece. En esa condición donde estábamos, así como encontró Siba a Mefiboset, así lo trajo. Es como nosotros hemos venido, la mayoría de nosotros, en la condición en que Dios nos encontró. Desnudos delante de Él estamos. Aún con nuestras insuficiencias, aún con nuestros errores, con nuestros fracasos, con nuestra imperfección, Él nos ama. Y así quiere que vengamos ante Él, porque de Él es el poder para cambiar y transformar. Así estaba Mefiboset. Estaba mal. Pero así Dios lo mandó llamar, David lo mandó llamar y lo trajo Siba ante el rey. De igual manera, el Espíritu Santo nos ha traído a nosotros, no ante un rey hombre, sino ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez con el corazón partido en dos, tal vez, hermanos, con el autoestima por los suelos. Alguien te hizo daño, alguien dañó tu autoestima. Es tiempo de salir, es tiempo que te levantes de ahí donde has caído. Ahí no te quiere el Señor, el Rey te está llamando. Y en esa condición Mefiboset, el nieto del rey, nunca hubiera recuperado todo aquello que le pertenecía, pues él era un príncipe. Pero ahora el rey lo mandó llamar no para matarlo, no para quitarle la vida, no para avergonzarlo, no para señalarlo, no para burlarse de él, sino para extenderle su misericordia. Si Dios te ha traído hoy, no es para señalarte, para juzgarte, es para extender su amor y su misericordia hacia ti. Es lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Él nos perdona. ¿Por qué no podemos perdonar nosotros? Hermanos, Siba fue. Él dijo, yo conozco, fue, lo trajo. Ahora Siba iba a cuidar de él y de todas las pertenencias de su amo.
Ahora, Mefiboset venía con miedo, con temor. Así venimos muchas veces nosotros. En esa misma condición nos trae el Señor a sus pies. Venimos con miedos, con temores, con desconfianzas, porque el mundo nos ha dado como quiso. Pero en Cristo hay seguridad. En Cristo hay paz, hay amor, hay libertad. Dice la Biblia que el verdadero amor echa fuera todo temor. Entonces en Cristo estamos seguros. Sabemos que somos salvos. Que si morimos, vamos a su presencia. Tenemos la salvación. Pero debemos mantenernos fiel. Mefiboset se sorprende cuando el rey le perdona la vida y además de eso lo llena de privilegios. Mira, te voy a devolver todo. Todas las tierras de tu abuelo Saúl, todo lo que pertenecía a tu padre, todo. Y no solo eso, ahora te vas a sentar a mi mesa. Ya no vas a comer tú solo allá. Ahora vas a estar conmigo. Y mire, venía tan dañado Mefiboset, que mire cómo responde. Segunda de Samuel 9 del 8 al 11. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire cómo se consideraba él, de dañado que estaba. Un perro muerto como yo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros cuando el rey dice: no, pues mira, te voy a dar esto? Yo hubiera dicho: pues es lo menos que merecía, ¿no? Soy el nieto, obvio. O ¿dónde están las escrituras para firmar de una vez antes de que se arrepienta el rey, no? No, él dijo, estaba tan dañado, estaba acostumbrado al rechazo, al repudio, a la burla, al bullying, que él dijo: ¿te estás fijando en mí? ¿Un perro muerto? Pero no crea, voy a aclarar. Vamos al contexto de antes, del perro. Muerto era que se moría de hambre, que no había comida, no se bañaba, todo lleno de giote, de comezones, roñas, qué sé yo. No a los perros de ahora, porque ahora, hermano, ser perro aquí es una bendición. Los perros están más vestidos que usted y yo y huelen rico. Tienen sus saunas, sus spas, lo llegan a traer a la casa y no le mire feo porque se trauma y lo tienes que llevar al psicólogo y al psiquiatra. No, era un perro de a de veras. Ya aclaramos eso, ¿verdad? Esa era la condición en que estaba. Así se sentía él. De tanta humillación, tanta burla. Pero mire cómo la misericordia de Dios. Mefiboset, y David entendió rápido. No, hombre, con esas pláticas ya vi que no está bien. Algo está dañado. Necesita primero sanar su corazón. Iba a despreciar toda la bendición. Entonces llama a Siba: ¿sabes qué? Mejor tú encárgate, tú lábrale, tú cuida de este. Pero eso sí, tráemelo a la mesa todos los días. Él va a comer conmigo. Qué bendición. Es lo que hace Dios. Él sirve la mesa para sus hijos. No merecíamos nada. Merecíamos la muerte como Mefiboset. Y Él nos perdona, nos extiende su misericordia. Y no solo eso. Dice: te voy a devolver todo lo que el diablo te ha robado. Te ha robado la paz, el gozo, la alegría. Solo estás viendo lágrimas hoy, dolor. Te voy a devolver todo lo que el diablo te ha robado. Hermano, lo primero que él recibe es seguridad.
Le aseguró que no lo mataría. Le extendió su amor y su misericordia. Es lo que Dios hace con nosotros. Le dio identidad. Lo sacó de la condición de donde se encontraba solo y avergonzado y abandonado sin que nadie se preocupara de él. Ahora sí va a cuidar de él. El rey iba a cuidar de él. Le dio herencia. Porque todo lo que le perteneció a su padre se le devolvió. Él recuperó todo lo que había perdido. Eso es lo que hace Dios cuando venimos a él. Igual, nos da seguridad, nos da paz, gozo, alegría, sanidad, libertad, sana el corazón, tu autoestima lo levanta, quita la vergüenza, el señalamiento. Ese, ya no te van a señalar, ahora es el siervo de Dios. Te da identidad, ya no estás solo, eres hijo de Dios. No eres un perro muerto ya, eres un hijo de Dios. El diablo ya no se podrá burlar de ti. Tienes un padre que pelea por ti. Te da herencia, pero no herencia que se corrompe, no herencia terrenal, sino una que es incorruptible. Nos da la vida eterna. Nos da la vida eterna como herencia perpetua. Hermanos, así fue como Mefiboset fue rescatado, sanado, restituido y recompensado por el rey, gracias a ese pacto de misericordia hecho entre David y Jonatán. ¿Cómo nos identificamos nosotros con esto? Que Dios nos encontró en una condición de miseria, donde estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, metidos y escondidos en Lodebar, tal vez en depresión, en vergüenza, tal vez tristes, tal vez sin deseo de seguir viviendo. Pero ahí llegó el Espíritu Santo. Ahí nos encontró en esa condición donde estábamos escondidos y nos trajo al Rey. Nos trajo a este lugar a gozar de su presencia. Hermanos, ¿y qué es lo que hace el Señor? Nos perdona, extiende su amor, nos da una nueva identidad, sana nuestros corazones, nuestras heridas, nos liberta de los vicios, de los pecados y nos da una herencia y devuelve todo aquello que el enemigo nos ha quitado, el gozo, la alegría. Por eso el cristiano, hermano, debe vivir en gozo y alegría, porque Dios no nos va a pagar conforme a nuestros pecados, sino que Él nos liberta, Él nos limpia, Él nos perdona, nos da vida eterna. ¿Acaso eso no es motivo de bendición, de glorificar a Dios, de servirle con todo el corazón? Por eso, hermanos, entendamos, no es por nada que nosotros estemos donde estemos. Debemos mantenernos humildes delante de Dios. Eso es lo que Dios busca, corazones sensibles, que nunca se nos olvide en qué condición Él nos halló. ¿Usted cree que Mefiboset luego se iba a sentir más orgulloso? No, porque él sabía que no merecía nada. Esa es la condición que nosotros venimos siempre a recordar delante de Dios, aunque estemos gozando de privilegios, de bendiciones de Dios, porque esa es la naturaleza de Dios, bendecir a sus hijos. Pero eso no es motivo para enorgullecernos. Es de darle gloria a Dios por los dones, las habilidades, los privilegios que gocemos. Es por pura gracia y misericordia. Póngase de pie, querida iglesia.